vamos a proceder con nuestro amigo que nos va a llevar a la caracterización de muestras. Bien, ahora vamos a comenzar con la sesión de hoy. Bien, la caracterización de muestras es necesaria para cualquier tipo de estudio de geología, geotecnia, metalurgia, geometalurgia. Nos va a permitir, ¿cierto?, tener los datos para nuestros posteriores análisis y sustentar nuestra información. Hay distintas fuentes de caracterización. Entonces nosotros vamos a revisar varias de esas fuentes. Partiendo por una fuente que es muy importante, que es el mapeo geológico. Todos me imagino que entienden lo que es el mapeo geológico. Conocen todos el mapeo geológico, ¿cierto? El mapeo geológico es la recolección que genera un geólogo decodificando, digamos, las características de una roca, de un macizo rocoso, de un sondaje, de una muestra de pozo de tronadura. Él desarrolla una descripción y transcribe, decodifica y lo lleva a un papel o a como una tablet, ¿cierto?, para que ingrese como base de datos. Él intenta tomar ahí datos que tengan relación con las litologías, alteraciones, los minerales de interés, estructuras. Y entre las ventajas del mapeo geológico, la primera es súper importante, es que el geólogo puede reconocer continuamente el sondaje. Eso es importante, o sea, el geólogo va a hacer un barrido completo, continuo del macizo rocoso. Entonces, él es capaz de, o ella, sí, es capaz de identificar parámetros claves, ¿cierto?, como ocurrencias, texturas, tipos de contacto y relaciones temporales. Una cosa que es importante destacar del mapeo geológico, que va más allá de la mera descripción, es que le permite a los geólogos, a los equipos de geología, entender el yacimiento, dado que hay siempre una etapa de interpretación geológica para los depósitos minerales. Como no conocemos todo, tenemos como estos sondajes que son como tubitos muy delgados, como una aguja que penetra en el cerro. Luego tenemos que interpretar todo lo que está en el medio, ¿cierto? Todo lo que está entre estas agujitas. Y eso requiere de conceptos, y esos conceptos el equipo de geología debe adquirirlos desde los sondajes, principalmente. Ahora, el mapeo geológico tiene ciertas desventajas. La primera desventaja, y quizás la más importante, es que no es un método exacto, ni necesariamente preciso. Cuando hablamos de exactitud nos referimos a un referente. Cuando hablamos de precisión nos referimos a replicar el dato. Por ejemplo, supongamos que hay un sondaje que tenga en un tramo 2,1% de pirita. Ya, supongamos que hubiera una medida real de eso con una máquina, de alguna manera, 2,1% de pirita. A lo mejor va a ir un geólogo y va a ver 1,7. Otro va a pasar y va a decir 2,5. Entonces, en ese sentido, cada uno de esos geólogos no es exacto, porque no está determinando el valor 2,1, sino que se está alejando del valor real. Con respecto a la precisión, un geólogo dijo 1,7 y el otro dijo 2,5. Entonces, no hay, en ese caso, reproducibilidad entre los dos datos. A lo mejor uno podría decir 1,5, el otro 1,7, y serían bastante precisos, pero no serían exactos porque estarían alejados del valor real. Ambos problemas, la precisión y la exactitud, ocurren durante el mapeo geológico, porque es sumamente complicado desarrollar estas actividades con exactitud y precisión. Sin embargo, mi sugerencia es asegurar la precisión más que la exactitud. Es decir, que si hay un sesgo, que estén todos los geólogas sesgados hacia el mismo lado, digamos, que estén subestimando, sobreestimando,
cosa que haya después correlación entre los datos, aunque no sea un dato exacto, pero sí que tenga una cierta precisión. En ese sentido, el control del mapeo geológico, la orientación, es súper importante. Ahora, aunque tengamos un supermapeo preciso, igual hay cosas que el geólogo no puede hacerse cargo, por ejemplo, los filosilicatos. Basado en mi experiencia, es muy difícil que una persona pueda identificar porcentajes, por ejemplo, de arcilla, tipos de arcillas. A lo más puede identificar zonas, pero no le podemos pedir que identifique un tipo de arcilla o incluso cuantificar. ¿Cuánto mide una arcilla? ¿Quién me responde eso? ¿Cuándo hablamos de arcilla? ¿Qué significado tiene la palabra arcilla, colegas? Tiene dos significados, depende de dónde lo veamos, de forma geológica o de forma minera. De forma geológica son los filosilicatos propiamente tal. De forma minera, las arcillas son todas las partículas menores a 20 micras. Ya, súper bien, exactamente. Exactamente. Y normalmente, está bien la definición, es perfecto. Normalmente, las partículas tan finas como la que está mencionando Francisca también son arcillas, pero no necesariamente, pueden haber hasta cuarzo. Pero imagínense pedirle a una persona, a un ser humano, que te identifique algo que es muy chiquitito comparado con 1 milímetro, que es una parte pequeñita de 1 milímetro, de ahí para abajo. Obviamente es súper difícil, ¿ya? Esa es la desventaja del mapeo geológico. Por eso que también es importante que apoyemos el mapeo con estudios mineralógicos. A veces, especialmente en la actualidad, se pueden hacer mediciones como más continuas, digamos, de ciertos minerales, por ejemplo, a través de los denominados NIR infrared. Estos aparatos que mediante una ampolletita, una luz común y silvestre, pueden reflejar obtener la reflectancia de ciertos minerales, especialmente los que tienen grupos de OH, ¿sí? Y con eso obtener un espectro e identificar el contenido de ciertos minerales en las muestras. Tampoco es la panacea, tampoco es un método altamente preciso y exacto, pero ayuda mucho para tener un contenido continuo, porque es económico y es rápido. Es mucho mejor el rayos X, pero no podemos tomarle rayos X cada 2 metros a nuestras muestras. Sería una locura de plata y de tiempo. El NIR es una muy buena opción, especialmente para los yacimientos que tienen temas de arcillas. Como vamos a ver más adelante, la arcilla es un tema bastante importante. No hay que menospreciarlo, es súper relevante. Entonces, eso con respecto al mapeo geológico, ¿ok? El mapeo geológico es, como dice al final, siempre es necesario y valioso para geometalurgia. Es necesario para que los geólogos conceptualicen su yacimiento en primer lugar, porque si eso está con deficiencias, hay problemas en el concepto. Si, no sé, ellos dijeron que era un porfio, era más bien una beta, o un skarn, o lo que sea. Eso es muy grave y de ahí para abajo todo estaría con problemas. ¿Ya? Entonces, el mapeo geológico para geometalurgia es fundamental. También nos va a ayudar, obviamente, cuando queramos evaluar los resultados de nuestros test. Bien, pasemos a ver nuestro cuarto caso de estudio. Todavía seguimos con nuestros casos de estudio sin meter las manos, ¿ok? Ya van a llegar ya luego nos vienen los ejercicios. El caso de estudio número 4 es esta pila piloto, que se ve acá. Ese muñequito chiquitito que está ahí soy yo, hace bastantes años atrás. Miren, aquí se disponía de un proyecto de biolixiviación. Teníamos esta pila de 6.000 toneladas. ¿Ok? Entonces lo que queríamos saber nosotros era, primero, ¿cuál era la mineralogía de esta pila piloto? No es pequeña, ¿ven? Son 6.000 toneladas. ¿Cuál era la mineralogía? ¿Cómo terminaba la mineralogía después de la lixiviación? E incluso nosotros nos tiramos con
con un estudio de ripios intermedios. Y lo vamos a ver a continuación, una caracterización mineralógica de lo que estaba ocurriendo aquí en la pila. Esta es una biolicidación de sulfuros. Entonces, para eso nosotros teníamos 3 tipos de muestras. Hay una muestra de cabeza, que nosotros logramos utilizar un cortador automático que se ve acá. E hicimos muestras compósitos, hicimos hartas muestras compósitos para, como ustedes saben, las briquetas mineralógicas son pequeñas, ¿cierto? ¿Con cuántos gramos se arma una briqueta, colegas? Con 2 gramos. Perfecto. Imagínense tratar de representar 6.000 toneladas con 2 gramos. Entonces, lo que hicimos fue sacar harto incremento para formar distintas muestras. Recuerden que el incremento es cada operación de muestreo. Cada vez que pasa el cortador acá es un incremento. Si después tú formas a lo mejor 5 o 10 de estos en una bolsa, la bolsa es una muestra. Entonces, la cabeza fue caracterizada por muestras de este cortador automático. Después, teníamos ahí un chico ingenioso y él inventó este método de poder, mediante estos tubos viejos de perforación, obtener muestras de ripios intermedios. ¿Sí? A puro macho, un macho de goma se iba penetrando acá el lecho, ¿sí? Estamos hablando de 4 metros, casi 4 metros, y se lograban obtener estas muestras. Incluso sacábamos muestras de distintas alturas. Y ahí tenemos una fecha, 1 de julio de 2005. Con esas muestras caracterizábamos la pila químicamente, físicamente y mineralógicamente. Estos eran los ripios intermedios. Para los ripios finales, teníamos esta metodología con estas palas GIS. Vamos a ver los resultados de la caracterización. En primer lugar, aquí está el muestreo de cabeza. Miren, nosotros tomamos múltiples incrementos en el tiempo a medida que se iba cargando por ejemplo, si se demoró 13 horas, por decir algo, en cargar cada 1 hora, armamos una muestra con múltiples incrementos. Entonces, estas muestras son muchos incrementos, 13 muestras, y en promedio podemos tener una mineralogía. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos, según lo que nos puso aquí la Marina Vargas, a lo mejor ustedes la ubican, trabajamos juntos. Ella trabaja en la Norte en el laboratorio. ¿En el Maini? ¿Cómo se llama? En el Maini trabaja la Marina. Ella. Exactamente, no me acordaba del nombre, gracias. Ella es la Marina, trabajamos con la Marina en esto. Ella es súper buena, con mi amiga, y ¿qué dice acá? A ver, veamos que no me acuerdo. Dice pila sulfuro secundario fuerte RT. Sulfuro secundario fuerte, colegas, para los que no sepan, se refiere a una zona de enriquecimiento secundario de sulfuro conformada principalmente por calcosina. ¿Ya? Fíjense que acá está expresado en base mineral, es decir, el resto de esto es otra cosa, es ganga, cuarzo. Y además está expresado en peso de cobre. O sea, aquí está mostrando que la ley que se obtiene a partir de mineralogía era 0,8, que más o menos coincide con la ley que tenía efectivamente químicamente la pila. O sea, el muestreo fue súper bueno, ¿ven? Logramos más o menos bien, con todos estos incrementos de muestras, lograr una estabilidad y una caracterización para la cabeza de las 6.000 toneladas. Como ven acá, la mayor parte, más del 0,6% del cobre, está contenido ¿en qué? En calcosina. La calcosina. Exactamente. Pero también hay un mineral medio extraño, que es la digenita, que apareció, y algo de calcopirita principalmente. ¿Queda clara esta parte? Esta es la cabeza. Y después lo que nosotros hicimos fue esta cosa súper entretenida con los chicos, con el equipo de muestreros, de técnicos, teníamos metalurgistas y el equipo de la Marina. Y miren lo que está acá. Aquí aparecen los días y los ripios intermedios que nosotros logramos muestrear. ¿Se fijan? Aquí está lo mismo. Aquí está expresado en porcentaje en peso de cobre. ¿Recuerdan cómo partimos?
con este 0,8% de cobre. Y aquí, más o menos, esto no es totalmente exacto ni preciso, es una muestra, por supuesto, pero vamos viendo cómo, en general, podemos extraer hasta cierto nivel el cobre, no todo, ¿sí? ¿Se ve? Llegamos desde 0,8 más o menos a 0, cerca de 0,3, un poco menos. Y fíjense lo que ha ocurrido con la calcosina. La calcosina, rápidamente, es, comillas, lixiviada. No es, vamos a ver que no es tan así, pero se dan cuenta que desaparece, comillas, la calcosina, pero hay otras especies que empiezan a aparecer. Miren lo que pasa con la digenita, y miren la cobelina, que casi no existía. Entonces nos dimos cuenta acá de la aparición de neodigenita y neocobelina a medida que la calcosina se va degradando. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, esa calcosina que es cobre 2S, tiene todo un camino para llegar a cobre 1S, que es la cobelina. Ese camino de cobre 2S a cobre 1S es bastante rápido. Y uno de los pasos intermedios le podemos llamar digenita. Probablemente sean muchas especies locas, pero podemos hablar de digenita. Fíjense cómo la cobelina acá ha dominado, prácticamente al final es dominante la cobelina. La calcopirita probablemente no cambie en nada, no decimos ni cosquilla con la biolixiviación. Y nos quedamos al final con digenita, que podríamos quizás haberle seguido sacando, y esta neocobelina. ¿Ok? Y nosotros hicimos un experimento también, acá está. Lo que hicimos fue colocar una briqueta en la pila y hundirla, taparla. Una briqueta que tenía esto, ¿ya? Y vimos cómo con el tiempo la íbamos sacando y la Marina la iba revisando. Y fíjense el efecto físico que tiene la lixiviación en estas partículas de sulfuro. Mire cómo van perdiendo su masa algunas y van agrietándose. Miren cómo termina. Lo que era una bornita, por ejemplo, se empieza a transformar en otras cosas que no sé qué son. Y prácticamente termina como una calcopirita. La digenita o calcosina pasa a ser cobelina, la cobelina es parcialmente lixiviada. Voy a avanzar. Entonces, aquí está la caracterización de la alimentación y de los ripios finales. Entonces, ustedes tienen acá que prácticamente la calcosina desapareció y la cobelina aumentó, lo cual es absurdo, ¿cierto? En el sentido... evidentemente la cobelina aumentó porque se formó nueva cobelina. Eso, estimados, con respecto a este caso de estudio. ¿Bien? Caracterización mineralógica. Continuemos con la caracterización mineralógica. Bien, vamos a hablar de arcillas. Y vamos a hablar de relaves. Ya, el relave, ¿qué es el relave? ¿Quién me cuenta qué es un relave físicamente? Como el ripio del proceso de sulfuro. Correcto, exactamente. Y ese relave es físicamente una suspensión. ¿Y qué es una suspensión? Es una mezcla heterogénea formada por partículas pequeñas, no solubles, dispersas en un medio líquido. Obviamente, si fueran solubles ya no hablaríamos de suspensión. Si fueran solubles, ¿de qué hablaríamos? ¿De solución? Exactamente, súper bien. De una solución. Pero esto no es una solución, es una suspensión. Espero que haya podido expresar la diferencia. Entonces tenemos esta pulpa que se transfiere a través desde la molienda, a través de toda nuestra planta, y va a través de todo el piping, de todas las cañerías, distintos tanques, y eso tiene ciertas características, esa pulpa, ya no todas son iguales. Esa suspensión. Para estudiar las características de esa suspensión, de esa pulpa, nosotros podemos estudiar su reología, es decir, la deformación que ocurre en esa pulpa, cómo deformarla. ¿Qué relación había entre el esfuerzo principalmente de cisalle y la deformación? Es decir, en el fondo, ¿qué tan fluida va a ser? ¿Qué tanta fuerza, mejor dicho, presión, va a requerir para fluir? ¿Ok? Otra cosa que es súper importante, además de la reología de esta pulpa, es la velocidad de sedimentación.
Estos dos parámetros son claves para el diseño de equipos de transporte y depositación de pulpas. Por ejemplo, para las bombas, la capacidad de las bombas, porque estas cosas no ocurren solas, hay que empujarlas. Piping, que son la cañería en general de la planta. Las canaletas de los relaves, por ejemplo, si es que son canaletas, espesadores, los tranques. Lo que estamos viendo acá, ¿lo conocen? ¿Lo han visto? Estos son espesadores. Espesadores, en este caso, hay muchos tipos de espesadores en el mundo, pero en este caso estamos hablando de minería. ¿Cuál es la función de un espesador? ¿Quién me cuenta? Recuperar agua y aumentar el porcentaje sólido de la pulpa. Ya vamos a hacer un giro. Ustedes están dándome definiciones muy precisas. Exactamente, exactamente, muy bien. Qué bueno que estoy quedando grabado esto para la posteridad. Súper bien. Efectivamente, para los que no conozcan, aquí, no se ve muy bien, pero aquí, en este piping, cae acá la pulpa, ¿cierto? Y empieza a decantar. Esta cosa no es muy profunda, pero sí es muy amplia, como ustedes ven. La idea de esto es que la suspensión permita que decante las partículas estas finas y arriba quede un nivel, por ejemplo, de 1 metro, que hay que mantenerlo más o menos estable, que se le llama agua clara. Y ese va rebalsando, a medida que entra la pulpa, obviamente va rebalsando. Rebalsa por acá, por este margen, y se recupera el agua. Por abajo sale, muy bien, mencionaron, una pulpa, pero ya más concentrada, con un porcentaje de sólidos más alto. Ese puede normalmente ir a un tranque de relaves. ¿Por qué es importante esto? Porque la idea es que la mayor parte del agua de una concentradora, a lo mejor es 60%, me corrigen si me equivoco. Más o menos el 60% del agua que se ocupa en una concentradora retorna. Por lo menos 60% retorna. O sea, no es que se pierda toda esa agua, sino que gran parte va a retornar de vuelta por bombas a mi planta concentradora. Ahora, ¿es fácil haber dicho esto? No, si es simple, generamos un agua clara arriba y listo, pero no. Hay veces donde, especialmente cuando hay arcillas u otro tipo de filosilicatos, donde es muy complicado mantener este nivel de agua clara. Y si tú no tienes agua clara acá, provoca un desastre de aguas arriba, porque empieza a afectar la operación de flotación, la molienda. Entonces es muy importante entender, primero, para el caso específico de los espesadores, cuál va a ser la velocidad de sedimentación, que puede ser muy variable en función del contenido de arcilla, por ejemplo. Eso es importante cuando ya están construidos los espesadores, pero también para el diseño. Tú tienes que conocer primero cuánta área vas a requerir en función del tonelaje de pulpa y la velocidad de su sedimentación. ¿Cuánta área de espesador vas a requerir? ¿Vas a requerir un espesador de más de 100 metros? ¿Vas a requerir 2, 3? Eso significa CAPEX, es decir, lucas para el proyecto. Mientras más espesadores, más caro. Pero no puedo quedarme corto, que le pasó a cierta operación que se quedó súper corto con el tema de los espesadores y tuvo un gran problema después de la construcción. Por lo tanto, es importante entender la mineralogía, y cómo nos afecta al transporte de pulpa en la rheología, los ángulos que estos piping pueden funcionar, y la velocidad de sedimentación, en particular para los espesadores. Aquí estamos viendo un trabajo bien bonito que hicieron los colegas de RT, César Briceño, Xiomara Rubio. Aquí vemos, no sé si se aprecia bien, pero hay una muestra de testigo, está mojada. Eso que ustedes ven ahí, inflados, son arcillas. No todas las arcillas son iguales, ¿cierto? Hay arcillas que son del grupo de la esmectita, hay otras que son del grupo del caolín, básicamente. Las arcillas del grupo de esmectitas son distintas y tienden a hidratarse más, como en este caso. Miren el gráfico que generaron ellos acá al lado. Muestran la velocidad de sedimentación, que aparece en color azul, y muestran el contenido de arcillas en rojo, en distintas muestras. Aquí hay muestras, ¿ven? Interesante, ¿eh? ¿Qué sería mejor para nosotros? ¿Que haya mayor velocidad de sedimentación o menor? ¿Quién me responde?
Ninguna de las dos. Tiene que ser un valor constante para el proceso. Ya, No puede ser ni muy rápido ni muy lento, debido a que eso va a poner a prueba las plantas. Cuando la velocidad de sedimentación es muy rápida, no alcanzan a procesar en planta para llenar ¿cómo se llama? El espesador. Cuando es muy lenta, retrasa agua arriba, debido a que la recuperación de agua clara es muy lenta, entonces hay que procesar menos TPH por hora. Todo va a depender del TPH de la planta en sí. perfecto. Bien, yo iba a decir algo, pero me corrigieron, ¿ves? Me taparon la boca. Mucho mejor. Tiene razón. No es tan simple como decir eso. Pero sí es importante, ya que no voy a decir nada, mejor me callo. Pero sí es importante lograr que conocer acerca de las características de nuestro mineral, ¿cierto? Miren acá, como decía la Francisca, si nosotros mandamos un día esto, este tipo de material, y el otro día mandamos esto, ¿qué va a pasar con los espesadores? Los viejos de los espesadores, los operadores, nos van a cachuchear. Ni siquiera se van a acordar de geometalurgia, porque geometalurgia esta vez está lejos, deberíamos estar cerca de ellos. Si estamos cerca de ellos, nos van a cachuchear, nos van a pegar un tate quieto, porque miren lo que está pasando. Hay muestras que tienen mucha arcilla y están generando una velocidad de sedimentación muy baja. Yo no les traje, lamentablemente, no se me ocurrió, pero si hay tiempo, a ver si lo buscamos después, cómo se calculan estas velocidades de sedimentación. No es muy complicado, son unos tubos transparentes, ustedes meten la pulpa y van midiendo cómo va generando agua clara por arriba. Ya en unos tubos en el laboratorio, ustedes pueden ver qué tan rápido decanta la pulpa. Eso, básicamente. ¿Ya? Velocidad de sedimentación. Súper importante para los espesadores y es importante lo que dice Francisca, tomarlo en cuenta. Ella habló de muchas cosas muy importantes. Habló de TPH. Hasta ese nivel estamos hablando. Si ustedes detienen el espesador o lo ralentizan, les va a afectar el tratamiento de planta. Ejemplo, cachuchazo para todos. En Carmen de Andacollo, yo trabajé ahí. Creo que por tercera vez, hace poco, no estoy seguro, al menos 2, la rastra, que es una especie de como rastrillo que va por debajo empujando la pulpa abajo, en el fondo del espesador, se rompió. Algo pasó, le aplicaron un torque indebido, no sé, y se rompió. Y hay un solo espesador en Carmen de Andacollo, imagínense, uno solo. Y eso significó que la planta paró completamente por una semana. Por una rastra del espesador. Y no fue una, fueron 2 veces, o 3, por lo menos 2. Imagínense la importancia de los espesadores. Por lo que dice la Francisca. Caso de estudio número 5. Este trabajo es muy bonito, lo hicimos con un amigo, pero principalmente él lo hizo, que se llama Javier Cruz. Él es un muy buen geometalurgista, Javier, para que lo sepan. Miren, aquí hay un yacimiento en el que se hizo una caracterización, pero esta vez por rayos X. ¿Ok? Y en ese yacimiento se consideraba como la unidad de filosilicatos, por decirlo de cierta forma. Ya no había mucha diferenciación. Lo que se hizo fue tomar muestras, y aquí el Javier evaluó, bueno, los dos en realidad, evaluamos qué ocurría con la reología y la velocidad de sedimentación al considerar 3 especies de filosilicatos. Pirofilita, caolinita e hilita. Son los mismos que están acá al lado, ¿ya? Y los graficamos en estos gráficos ternarios. Cada puntito es una muestra. ¿Vale? Entonces, bueno, ustedes saben leer bien esto. Ese puntito de acá, por ejemplo, significa que tiene... ¿Se ve en mi cursor, cierto? Se ve, profesor. Vale. Ya, ese puntito, ¿qué significa? Que tiene prácticamente de los 3, tiene casi pura pirofilita. ¿Sí? Este de acá al medio tiene de los 3. El gráfico ternario adicionalmente tiene otra dimensión de información que es el color. ¿Ok? El color está asociado a un parámetro.
¿Ya? Entonces, el contenido está relacionado con la posición de los puntitos, el contenido de los 3 filosilicatos en la muestra. El color corresponde, para el caso izquierdo, a la velocidad de sedimentación. Y para el caso derecho, para la rheología, o el esfuerzo de fluencia que se llama, ¿ya? Que es como el esfuerzo de corte, de cizalla. ¿Qué tanto cuesta mover la pulpa? ¿Qué tanto tienen que empujar las bombas para que se muevan? Lo interesante es que miren lo que pasa, que la unidad no era tan unidad porque resulta que si la unidad, hay zonas que tienen más caolinita, miren lo que va a ocurrir. Que aumenta la velocidad de sedimentación. Claro, es correcto, sí. Por lo tanto, nuestras zonas con mayor caolinita van a sedimentar más rápido que zonas que tengan estas otras 2 especies. Además, la rheología es más favorable, asimismo, para las zonas que tienen más caolinita y menos favorable para las zonas de pirofilita e hilita. Por lo tanto, esta unidad no era tan unidad, sino que realmente es relevante, en este caso, mediante estudios mineralógicos como rayos X, identificar estas zonas que van a presentar un comportamiento distinto para evitar que ocurra lo que mencionaba la Francisca. Que tengamos problemas aguas arriba desde los espesadores, que las bombas no nos den para transportar adecuadamente los materiales en determinados periodos de producción. Profesor. Adelante, dama. Pasa que yo, por ejemplo, como tengo poca experiencia, pero yo me he especializado en trabajo de arcilla. Así como ese es de hecho antes lo veía en concentradora y ahora lo estoy viendo en cátodo. La arcilla, la particularidad es que en ninguna parte abren ese espectro. Para todo es grupo de arcilla, bla, bla, bla. Y al final cada arcilla se comporta como, tiene una función específica y provoca un problema específico debido a su potencial Z y a su comportamiento dentro del proceso mismo. De hecho, por ejemplo, este caso es como de concentradora, pero ¿qué nos pasa, por ejemplo, ¿cómo se llama? En los cátodos, en lixiviación, hay arcillas que se disuelven y otras que no con ácido. Entonces algunas nos afectan, no sé, en el refino por liberación de elementos y otras nos afectan en el caso en el botadero en la estabilidad. Entonces yo creo que la gran falencia de la minería chilena es no separar y abrir este espectro. De hecho ahora estamos haciendo pruebas como la que usted hizo de RIP intermedio y todo eso para ver qué arcillas se están quedando y cuáles se van, para ver cómo afectan el refino y cuáles afectan en el botadero. Interesante lo que dice Francisca, es súper interesante. ¿Ustedes saben qué arcillas del grupo esmectita o caolinita deberían lixiviarse? ¿Y por qué? ¿Quién me cuenta eso? ¿Cuál libera más cationes? ¿La esmectita o la caolinita o la pirofilita en un medio ácido? La pirofilita es casi una caolinita químicamente, no tiene, y estructuralmente también, no es tan distinta a una caolinita. Es como una caolinita de alta temperatura. Pero ¿cuál de estas 2 especies es más lixiviable, digamos, que debiera liberar más cationes? La esmectita es una arcilla que no está totalmente, que no ha liberado todos los cationes que puede. En cambio, la caolinita solamente tiene aluminio, ¿cierto? Tiene sílice, oxígeno, hidrógeno. La esmectita o arcillas del grupo de esmectita pueden tener magnesio, pueden tener fierro, calcio, sodio. Por lo tanto, muy probablemente lo que indica Francisca, las arcillas que más le generan problemas en la lixiviación podrían ser, estoy inventando, estoy suponiendo, las del grupo de la esmectita. ¿Ya? O sea, en resumen, no todas las arcillas son iguales y es súper importante lo que dice Francisca. De hecho es así, debido a que por zona mineral la esmectita está en zona de óxido. Pasa que la esmectita hace una solución sólida con la hilita y primero en zona de superficie tengo esmectita, hilita, hilita. Entonces la esmectita por lo general está en zona de óxido porque está cerca de superficie. Súper interesante, es súper interesante lo que están haciendo con ese tema, Francisca, súper buena. Y ahora llegamos
a la caracterización química. Ya hemos terminado la caracterización mineralógica con estos casos de estudio. Bien, vamos a la caracterización química. Recuerden que al final de este capítulo vamos a tener una ronda de debates. Caracterización química. Si quieren anotar ideas, preguntas o no están de acuerdo con alguna cosa, lo anotan y vamos después, al final, en la ronda de preguntas y respuestas, discutiendo. La caracterización química es súper importante en cualquier cosa, prácticamente, en alimentos, en farmacéutica, en lo que no se nos ocurra, en particular para geometalurgia. Ahora, ¿por qué nosotros podemos sacarle ventaja a la química en geometalurgia? ¿Por qué? Porque, primero, es de bajo costo. No es que sea bastante regalado lo ICP, pero es relativamente bajo comparado con hacer cualquier cosa en metalurgia. Entonces, bajo costo. La estandarización de los laboratorios químicos es impresionante, ¿cierto? Es súper impresionante la tecnología que tienen actualmente los laboratorios químicos. Hay proveedores, hay muchos laboratorios en Chile, hay una industria bien fuerte de análisis químico. Tenemos, bueno, nosotros como país somos un país minero y tenemos harta fortaleza en proveedores mineros. Tenemos una industria es como una ramificación que tiene la minería que ha impulsado muchas ramas de muchas cosas de la economía nacional, entre ellas la química. Lo otro interesante de la análisis químico es que el control y aseguramiento de calidad está súper fuerte. Entonces nos puede garantizar alta precisión, es decir, reproducibilidad de resultados, así como exactitud, es decir, que ellos le van a achuntar muy cerca del valor verdadero del elemento. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta es que nosotros cuando hacemos análisis químicos aplicamos procedimientos de preparación mecánica en el cual nosotros podemos controlar el error de muestreo, utilizando las ecuaciones de Pierre-G que se llaman, ¿ya? De la teoría de muestreo. Para los que no las conocen, los invito a estudiarlo. Yo he hecho cursos de eso también en la Universidad Católica del Norte. Tengo material, si les interesa, me pueden escribir, no hay problema. Perfecto, espero que haya podido expresar las ventajas de la caracterización química. Es súper ventajoso. Por ejemplo, nosotros podemos usar la caracterización química para mineralogía. ¿Cierto? Podemos, por ejemplo, saber aspectos de la ganga, por ejemplo, consumos de carbonato, con química, sin necesidad de estar midiendo directamente si hay siderita, calcita, podemos usar indirectamente la química. De hecho, la geoquímica, ustedes saben, con análisis de fluorescencia de rayos X o con análisis de ICP, de ataques fuertes, con 4 ácidos, por ejemplo, ustedes pueden obtener casi cualquier elemento químico de tal manera que puedan usar diagramas geoquímicos para determinar orígenes de magma, evolución de los sistemas hidrotermales, efectos de los procesos supérgenos. A mí me encanta, les comento un tema un poco aparte, me encanta usar la geoquímica para poder zonificar los elementos, la evolución de los procesos de formación de yacimiento. Por ejemplo, a mí me gusta mucho usar la razón antimonio arsénico, la razón renio-moli, por mencionar 2, que nos permiten determinar las fuentes de calor, las fuentes de fluidos. Es súper potente el uso de la geoquímica en geología y en particular en geometalurgia. Ahora, es súper importante otra cosa que para terminar este tema antes de pasar al ejercicio, que nosotros recuerden que la idea de la geometalurgia siempre es comunicarse, hacer un trabajo integrado. Nosotros como geometalurgistas no podemos largarnos a hacer análisis químicos, tenemos que conversar con gente que está interesada en ellos, ver qué han hecho los geólogos, que son los que más hacen análisis químico de las muestras, preguntarles ya cuáles son sus análisis, cuáles son sus protocolos, y más o menos sumarnos a lo que hacen ellos, preguntarles también a la gente de proceso,
¿Sabes que vamos a hacer análisis químico? ¿Te interesa algún elemento en particular? ¿Están viendo algún posible impacto en el futuro, en el proyecto? Es decir, incorporar en la decisión del análisis, las metodologías, los procedimientos, la opinión de todos los stakeholders, podríamos decir, de todas las personas que tienen una relación con esto. Aquí hay un listado que no vamos a entrar al detalle, no viene mucho al caso, ustedes lo pueden después revisar, de una sugerencia de elementos químicos o analitos, mejor dicho la palabra es analitos que uno debería considerar para procesos de concentración, procesos de hidrometalurgia. ¿Ok? ¿Lo pueden observar un rato? Vamos a avanzar, si quieren podemos después en las preguntas entrar en algún detalle. Ya muchachos, llegó el momento de la verdad. Vamos a comenzar ahora con el caso de estudio 6, que ya va a ser el primer caso donde vamos a tirar las manos. Respecto de la caracterización química, hay una en particular que es súper utilizada para definir las MINSONs, o zonas minerales, en geología económica, que se llama extracción secuencial. Entonces, la idea es que podamos disolver una muestra, una pulpa, digamos, un análisis de una muestra sólida, con una secuencia de soluciones que permitan extraer progresivamente el material o el elemento, utilizando cada vez soluciones más agresivas. Normalmente después de esta secuencia de ataques a la muestra, se realiza una lectura por absorción atómica. ¿Ok? La absorción atómica, ustedes saben, es sumamente popular, es la más utilizada fuente de determinación de análisis químico en la minería. Es económica, es rápida, es precisa, es simple comparada con, no sé, un ICP. ¿Ok? ¿De qué se trata la extracción secuencial? En este caso particular hay muchos casos, ya este no es un libro ni una verdad. Hay otras industrias que usan otras extracciones secuenciales, ¿ya? En este caso vamos a tener una muestra y vamos a determinar su cobre total. ¿Ya? Fíjense que esto es súper importante tener en cuenta, estimados colegas. Fíjense las cantidades de muestras que ocupan los químicos. Nosotros le mandamos 8 kilos y ellos analizan medio gramo. ¿Ya? Fíjense, para calcular el cobre total, nosotros vamos a disolver la muestra, ¿cierto?, en ácido clorhídrico, ácido perclórico y ácido nítrico. Eso nos permite disolver todo el cobre, independiente si esté como calcopirita, igual lo va a disolver. ¿Cierto? Normalmente se calientan en... ¿cómo se llama esta cosa? Se me olvidó. Bueno, como una especie de baño María en el laboratorio. Se secan, después se vuelve a disolver en ácido clorhídrico la solución y se analiza en absorción atómica. Con eso obtenemos el valor del cobre total de una muestra. Tenemos un sobre, recuerden, un sobrecito, un envelope, un sobre, con 50, 100 gramos, lo mandamos al laboratorio, y ellos con una cucharilla van y toman medio gramo y obtienen el cobre total con este método de 3 ácidos. Bien, tomamos una muestra, perdón, un gramo de muestra, en este caso, de la misma pulpa, el mismo sobrecito, y vamos a efectuar una disolución en cobre soluble con sulfato férrico. Esto en realidad es un ácido sulfúrico, para que quede claro, ¿viste?, al que se le agrega férrico. ¿Ok? Importante tener en cuenta. Ya vamos a ver por qué estamos haciendo esto, ¿ok? Tranquilos. Entonces, en una solución de 50 gramos por litro de ácido sulfúrico, agregamos 5 gramos por litro de fierro oxidante, este fierro férrico. Y lixiviamos 1 hora a temperatura ambiente. Con eso obtenemos el cobre soluble en férrico. ¿Ya? Después, mire, fíjense lo que ocurre acá. Uno lava la muestra, la centrifuga, y ese residuo de esta etapa, ¿ya?, el residuo, como dice acá, aproximadamente 1 gramo, lo vamos a disolver ahora en cianuro de sodio, al 10%. ¿Ya? 30 minutos a temperatura ambiente. Y vamos a analizar por absorción atómica. ¿Ven? Acá tenemos 3 análisis. Uno para cobre total, uno para la solución del cobre soluble en sulfato férrico. El residuo entra lavado y centrifugado a un análisis por cobre en cianuro de sodio. Entonces acá tenemos análisis cobre total, cobre férrico y cobre por cianuro. ¿Cómo estamos? ¿Queda más o menos claro?
Vuelvo de enredé mucho. ¿Siempre Pero sería eso esa se secuencia, entiende. profe? ¿Perdón? ¿Siempre sería esa secuencia, partiendo por el cobre total y terminando con el cianuro? Claro, en teoría, miren, a veces ocurre que la secuencia es completa, el residuo de este entra acá y el residuo de este entra acá. Ya, en este caso estamos hablando de que el cobre lo analizamos aparte. Ahora, la secuencia sí, en este caso tiene que ser así. ¿Por qué? Porque el cianuro vamos a ver que va a atacar minerales que atacaba el férrico en puntual. Lo vamos a ver a continuación, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, el sulfato férrico disuelve la calcosina, pero no la cobalina. Eso es lo que quiero decir. Entonces aquí vamos a ver cuánta calcosina hay en la muestra, usando este. Este disuelve la calcosina y la cobalina. Por lo tanto, si yo no siguiera esta secuencia y me pasara, por ejemplo, al cianuro, después no tendría sentido que hiciera el férrico, ¿cierto? Porque con el cianuro ya habría disuelto calcosina y cobalina, ya no tendría sentido tratar de separar calcosina y cobalina usando el férrico. ¿Me explico? Sí, profe, clarito. Recuerden que, volvamos acá, fíjense lo que decía, consiste en disolver una muestra sólida con soluciones que le exhiben progresivamente el material, con una solución que es más agresiva que la anterior. Entonces, ¿de qué se trata esto? Nosotros con la extracción secuencial podemos, si tenemos un primario calcopirítico, vamos a asumir que el primario es calcopirítico, podríamos, utilizando estos ataques, lograr identificar estas tres especies minerales. ¿Ya? Entonces tenemos el ataque de cobre total, cianuro y férrico. Las tres especies, calcopirita, calcosina y cobalina. Recuerden, el cobre total disuelve todo el cobre, es decir, el 100% de la calcopirita, de la calcosina y la cobalina. El cianuro, miren, disuelve 9% de la calcopirita, pero 99% de la calcosina y 96% de la cobalina. ¿Ok? En cambio el férrico, que es el más débil, solo disuelve marginalmente la calcopirita, la mitad de la calcosina y marginalmente la cobalina. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a suponer acá? Bueno, no suponer, sino que como lógico. El cobre total va a ser igual a la suma del cobre en calcopirita, cobalina y calcosina. Por lo tanto, yo sé que calcopirita más cobalina más calcosina es todo el cobre, 1, y además sé que el cianurable, esta razón de cobre cianurable a cobre total, va a estar determinada por esa disolución de calcopirita, esta de cobalina, esta de calcosina. ¿Qué son estos factores? Son estos, ¿ven? ¿Ok? Lo mismo para el férrico. La razón del férrico al cobre total va a estar determinada por estos factores, ¿sí? La suma de calcopirita por ese factor más la suma de la cobalina por lo que se disuelve de cobalina con este método férrico más lo que se disuelve de calcosina por el férrico. Por ejemplo, sabemos que en el férrico el 51% de la calcosina se disuelve, ¿recuerdan? Pero solamente 3,5% de cobalina. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué ven acá abajo ustedes? Díganme. Aquí. Matemáticamente, quiero decir. ¿Qué están viendo? Un sistema de de matriz. Oye, que son capos. No, o sea, sí, pero se fueron muy adelante. Sí, bien, qué bueno que lo vean así. Súper. Sí, efectivamente, pueden verse como matrices si uno lo piensa muy matemáticamente, claro. Son ecuaciones, ¿cierto? Son 3 ecuaciones, ¿y cuántas incógnitas tengo? Tengo 3 incógnitas, ¿cierto? ¿Cuáles son las incógnitas de la matriz? O sea, perdón, de las ecuaciones. La que está en la primera ecuación. Claro,
Ahí tenemos tres ecuaciones, esta y esta. Y las que están acá, bueno, son las mismas de acá, son las mismas, esto es como X y Z, ¿cierto? Mi X es calcopirita, mi Y es covelina y mi Z es calcosina. Por lo tanto, nosotros podemos, usando estas tres ecuaciones, con tres incógnitas, resolver las tres ecuaciones. ¿Cierto? Lo único que necesitamos es saber esto, los resultados de los análisis químicos. Necesitamos el cobre total, el cianurable y el férrico. ¿Ya? ¿Para qué? Miren lo que podemos hacer acá. Coloquemos acá la razón de cobre cianurable contra cobre total. En el eje X y en el eje Y la razón de cobre soluble en férrico a cobre total. ¿Sí? ¿Qué vemos? Vemos que la calcosina, por ejemplo, ¿cuál es su razón del eje X? ¿Se acuerdan? ¿Esta? Calcosina, 99% y 51%, ¿cierto? Calcosina en cianuro y en sulfato en férrico. Entonces la calcosina, ¿cuál es la ubicación de la calcosina en este sistema de coordenadas? Yo extraigo del cobre total de la calcosina con cianuro un 99%. Es decir, aquí está el 1, estamos acá. ¿Ok? ¿Cuánto extraigo de la calcosina del cobre total? Un 51%. O sea, este eje del férrico, 51 por acá. Ahí está el puntito de calcosina. ¿Vale? Lo mismo covelina, donde yo extraigo muy poco de férrico, pero mucho de cianuro, y la calcopirita que tiene muy baja extracción. ¿Ok? Pregunta, ¿se explica este gráfico? Sí, profesor, se entiende. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. ¿Ven? Aquí estamos usando pura química. Solamente química. Análisis químico. ¿Sí? Entonces, al final, si nosotros tenemos muchas muestras, aquí vamos a tirar un montón. Estas son muestras reales. No es un invento. Entonces, imagínense que yo tengo un yacimiento, a lo mejor ustedes ni lo conocen, pero ven esto. ¿Qué me podrían decir? Cada uno de estos rombitos es una muestra. ¿Qué interpretación podríamos hacer de esto? ¿Quién me dice alguna interpretación de estos datos? Que no tenemos casi covelina, tenemos mayoritariamente calcosina y calcopirita. Muy bien, ¿cierto? Tenemos, efectivamente. Y también podemos ver más o menos, no sé si te ves tan claro, pero yo veo un poco claro, que hay como dos clústeres, ¿cierto? Como dos grupos. Más o menos. Si hiciéramos como una mapa de densidad de muestras, sería como que hay un grupo más calcopirítico y claramente hay un grupo en calcosina, ¿cierto? Sí. Probablemente aquí, miren, hay todas estas muestras probablemente que están con tan alta proporción de calcosina y tan baja de covelina y calcopirita, deberían estar ubicadas en una zona que se llama enriquecimiento fuerte, sulfuro secundario fuerte, o algo por el estilo, una zona con calcosina. Y por otra parte también hay muestras que están ubicadas en un primario, básicamente. Y también tenemos muestras, que no sé cuántas serán, pero que están en una transición, ¿se ve? Que serían como una mezcla entre calcosina y calcopirita. Y efectivamente, interesante decir acá, buena observación, que covelina, pocaso. ¿Ya? Más bien es como que pasamos de un enriquecimiento fuerte de calcosina a una transición entre calcosina y calcopirita. Pero la covelina casi brilla por su ausencia.
Ya, es interesante. No todas las zonas de enriquecimiento pasan de calcosina a covelina y primaria, ¿se fijan? Profe, en este caso igual está bacán. De hecho, podríamos lixiviar hasta colcosina. Exactamente, exactamente, claro. Exactamente, podemos orientar el proceso y además podemos ayudar a los geólogos a definir las zonas, ¿cierto? Sí, Porque el problema de a veces de usar, que la geología no es complejo, decíamos, imagínense el proceso de enriquecimiento secundario, especialmente para los que no sean geólogos, es un proceso químico, no es complejo, pero sí tiene que ver con un reemplazo que ocurre, por ejemplo, en la partícula de calcopirita de afuera hacia adentro. Son como anillos. Entonces, imagínense la dificultad de ver cuánto es ese grado de enriquecimiento. Tú puedes ver a veces pura calcosina por fuera, pero resulta que la quiebras y adentro le quedan núcleos de calcopirita. Por lo tanto, a veces es difícil evaluar cuál es ese piso hasta dónde llega ese enriquecimiento de calcosina dominante. Y esto nos puede ayudar mucho a definir estas zonas. Por ejemplo, si ahora ponemos esto en los sondajes, así como en una sección, por ejemplo, podemos ver una capita, a lo mejor, indicando esta zona de calcosina, y con pura química. Y podemos orientar, como bien se comentó recién, el proceso metalúrgico, y asegurarnos que efectivamente, sustentando lo que los geólogos dijeron, hay una capita que tiene mayoritariamente calcosina, y que va a tener muy buenas extracciones. Yo digo extracción, pero algunos metalurgistas o geólogos hablan de recuperación. Como yo me crié en Chucky, entonces me quedó eso de la extracción en lixiviación y la recuperación en concentración. ¿Estamos bien hasta acá? sí, profe. Vale. Aquí he marcado yo acá. No me acordaba. Primario, probablemente enriquecimiento secundario, ¿cierto? Es lo que habíamos identificado juntos. Y covelina, no. Bien. Tenemos entonces un ejercicio. Vamos a calcular la mineralogía a partir de nuestros análisis químicos. Todos tienen el archivo, los archivos, ¿cierto? O sea, los archivos no, los casos, quiero decir. Yo les envío una carpetita con los casos. ¿Lo tienen? Por acá. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Bien. ¿Cómo podemos calcular la mineralogía a partir de la química? Una forma, como bien indicaron ustedes, es considerar que estos son sistemas de matrices. Es una matriz cuadrada de 3×3. Entonces, estas son las extracciones parciales que tienen las distintas especies minerales ante el ataque de los distintos químicos. ¿Ok? Entonces, los resultados analíticos. Nosotros podemos escribir estas tres ecuaciones como una matriz, ¿cierto? Que podemos llamarle A. La ecuación quedaría, perdón, la matriz quedaría de la siguiente manera. Calcopirita, ven ahí, tiene 1, 0094, 0046. Y esos mismos valores para la covelina, ¿cierto? Correspondientes, y la calcosina. La idea es que ustedes vayan haciendo esto en sus equipos. ¿Ya? Vamos haciéndolo juntos. Esto que está acá es el análisis químico. A ustedes les reportaron para esa muestra esto. ¿Ok? Mire, le dijeron su muestra tiene un 1.11% de cobre total, 0.66 de cianurable y 0.19 de soluble en férrico. Mire,
Primero, las ecuaciones, ¿cierto? Sabemos que en esta matriz, calcosina, calcopirita y cobalina suman 1, ¿cierto? Lo único que hicimos acá fue normalizar a 1 dividiendo por este mismo valor. Ya, sigamos con la distribución relativa. ¿Qué parte de nuestro cobre es cianurable? Bueno, un 59%. ¿Ok? Vayan pinchando la celda para que vayan verificando. Finalmente, el cobre es soluble en ácido sulfúrico con este agente oxidante, el férrico, que tenemos, que un 17% de nuestro cobre total corresponde a la disolución por férrico. Aquí lo único que hemos hecho es copiar, ¿cierto?, esos valores normalizados. ¿Por qué? Porque esos corresponden a lo que vamos a llamar B en nuestra matriz, otra matriz, mejor dicho, que se llama B, que corresponde a 1, la razón cianurable cobre total, esta, y la razón de férrico a cobre total. Entonces aquí les pregunto, ¿cómo van? Cuéntenme por favor cómo van. Bien, profesor. Bien. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Está Bien, todo claro profe, todo entonces? bien. Ya, súper. Ya. Entonces, vamos a trabajar, dijimos, con matrices. Es la forma más elegante, más simple a la larga de hacer este trabajo. Veamos cómo resolver este sistema de matriz cuadrada de 3×3. Ya. Tenemos A. Recuerden que A son los factores o disoluciones que hay para cada especie química, mineral, ¿sí? Es decir, esta matriz la vamos a llamar, la habíamos llamado A, ¿cierto? Sería A. Tenemos la matriz B, que corresponde a nuestras proporciones a la distribución de cobre que se va lixiviando por ataque. Y también tenemos, en este caso, una matriz X que corresponde a nuestras incógnitas. Recuerden que era como nuestro X, Y, Z, ¿sí? Nosotros no sabemos cuánta calcopirita, cobalina y calcosina tenemos. La vamos a calcular. Estas son nuestras incógnitas. Sí sabemos lo que debe disolver cada uno por ataque, y tenemos nuestro resultado de análisis químico, que obviamente es lo más importante. Con eso conocemos estos valores, que serían la matriz B. Por lo tanto, yo tengo que A por X, estos dos es lo mismo que esto que está acá. A por X va a ser igual a B. ¿Sí? Esa es la ecuación. Ahora, ¿cómo se resuelve esa ecuación? Matricialmente. Bueno, nosotros tenemos que aplicar una matriz inversa de A para, comillas, despejar X. ¿Sí? Invertimos la matriz, entre comillas, la llevamos para el otro lado inversa de la ecuación, de esta manera. ¿Sí? Para obtener el valor de X, que son nuestras incógnitas, vamos a invertir la matriz A. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se hace con una función que se llama minverse. Esto está en inglés, no sé si lo tienen en español, no sé cómo funciona, cuál era el nombre. ¿Ya? Pero esta es la función minverse, que está aplicada aquí. ¿De dónde viene esto? Obviamente viene de nuestra matriz original, ¿sí?, que queremos invertir. Entonces toda esta matriz viene de acá. Entonces, ¿qué hace esto? Acá les he indicado qué función cumple el minverse.
le va a devolver la matriz inversa de la matriz proporcionada, la matriz inversa de esto, ¿cierto? Mostrando el primer valor de la matriz de números de vuelta. Es decir, cada uno de estos va a ser devuelto acá. Esta es la inversa de la matriz. ¿Ok? Y para obtener el valor, simplemente nosotros multiplicamos dos matrices. ¿Sí? Recuerden que la multiplicación de la matriz inversa, ¿lo ven? Por B. Es decir, la multiplicación de eso por eso, que está acá arriba. ¿Ya? ¿Cuánto suman esto? Obviamente, estos suman 1. ¿Sí? Entonces, ahora ya sabemos cuál es el aporte de cobre por calcopirita, por cobalina y por calcosina. También podríamos saber, si multiplicamos esto por la... Voy a hacer un zoom un poco más pequeño. Está perdiendo. Ahí. Miren, acá podemos saber ahora cuánto de nuestro cobre original, 1,11%, cómo se distribuye ese cobre por especie. Por ejemplo, 0.30703 de ese 1,11 corresponde a cobre contenido en la especie calcosina. Finalmente, incluso podemos saber cuál es el porcentaje en peso de la especie. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, sabemos que la calcosina tiene casi un 80% de cobre en su composición, así como la calcopirita tiene 35. ¿Ok? ¿Qué les parece? ¿Se entiende? ¿Se explica bien el proceso? Sí, profesor. ¿Alguna duda, estimados? Si no hay duda, yo les voy a pedir lo siguiente. Recuerden que esto va a ser parte de la nota. Todos estos trabajos van a ser parte de la nota. Entonces, lo que yo les voy a pedir ahora es que ustedes inventen acá, según su interés, a lo mejor en sus propios yacimientos, cuáles podrían ser las leyes, y cambien estas 3 leyes. Para ver, vayan jugando, unos 3 minutos, 2 minutos, vayan jugando con estos numeritos, y vayan observando cómo va cambiando la mineralogía, el aporte de cobre por especie. ¿Ok? Vayan jugando con estos 3 números. Cuando estén conformes, me envían, no ahora, pero al final, hoy día o mañana, no sé, vean ustedes, me envían, bueno, mejor todas las tareas o los ejercicios juntos, pero lo ideal es que la calificación va a estar dada como OK, si ustedes no me envían estos mismos números, ¿ok? Sino que me envían otros. Ojalá esos otros les sean para ustedes de interés. Quizás por su yacimiento, por su, no sé. Vayan jugando. Yo voy a jugar también acá con ustedes. Voy a cambiar algunos números. Quedó malo. Miren, no es infalible, ¿eh? ¿Por qué? Mire, si hay un valor de férrico muy bajo, se cae. Da un valor negativo cercano a 0, pero no me había fijado. Sí, yo le puse 002 y me deja negativo. Eso está malo, pero bueno, lo que podríamos hacer ahí en ese caso es corregirlo a 0 nomás. No hay drama porque está mostrando que es muy bajo. Recuerden que con valores tan bajos igual ya estamos hablando de un error de imprecisión por el límite de detección de los equipos. Así que no sería tan grave en este caso.
Nos acabamos de dar cuenta que esto no es infalible, yo no me había fijado. No es infalible, cuidado. Pero con valores negativos como este se puede considerar que no hay calcosina, por ejemplo. ¿Ya? Si le ponemos 0,03, ahí da un valor muy bajo. Obviamente si le ponen, no sé, 1,3 de cobre total, 0,08 de cianurable y 0,03, 0,04, no hay más que calcopirita en este caso. ¿Cómo les fue, estimados? ¿Lograron ver los resultados? ¿Qué les parece? Profesor, Sí, si da un resultado negativo, claro. es que no debería estar esa especie mineral. Claro, yo no sabía, nos acabamos de dar cuenta que si ponemos valores muy bajos de cianurable o de soluble, da negativo, pero fíjense que el número negativo es muy chico, o sea, está muy cerca del cero, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? En mi caso yo puse cobre total 3, 3, ya, harto, ya, después cobre cianurable ¿sí? 1,5 y ¿Sí? con hierro le puse 1. 1. Eso tampoco me lo esperaba. No me lo esperaba. No sé. Seguramente Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que lo que estamos haciendo acá es un poco mañoso, en el sentido de que estamos tirándole matemática al lote, ¿cierto? Pero es probable que en la naturaleza no ocurran estas cosas que nosotros estamos poniendo. Porque hay que recordar que esto está hecho con un sentido, ¿cierto? Quiero decir, a lo mejor no podemos tener, a ver, ¿cómo lo explico? No podríamos, por ejemplo, tener me imagino yo, un férrico de 1,5 y un cianurable de 1, supongo. Claro. ¿Por qué no podría ser? ¿Quién me explica por qué no podría ser esto? Por la relación, porque el cianurado, por ejemplo, es principalmente cobalina y calcosina. Entonces, después cuando hacemos férrico es pura calcosina. Entonces, Correcto. ahí no nos alcanzaría por lógica. De hecho, nosotros en Escondida hacemos extracción parcial, PTXT, y tuvimos ¿Ya? que traer al mismísimo Rick Priest a arreglar las ecuaciones porque debido a cambios de zona mineral, estas ecuaciones no nos daban. Perdían lógica debido a las especies mineralógicas propiamente tal. Perfecto. Claro, acabamos de darnos cuenta que no es infalible, pero al mismo tiempo, como bien dice Francisca, esto no podría ser porque se supone que yo acá, miren, estoy lixiviando el 50% de la calcosina y nada de cobalina y calcoperita, algo así. En cambio, el cianurable lixivia toda la calcosina casi y la cobalina, por lo tanto no tiene sentido que se liberara más cobre con férrico que con cianurable. ¿Me explico? Porque este ataque es más fuerte. Entonces estamos jugando acá con las matemáticas, pero realmente no hay casos que no podrían ocurrir. Físicamente, geológicamente. ¿Ya? A pesar de eso nos hemos dado cuenta que hay algunos problemillas con la ecuación, pero en términos generales va a funcionar. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Discusión? ¿Debate? ¿Estamos ok? ¿Les parece? Vamos a movernos. Vamos a terminar con la caracterización metalúrgica. ¿O quieren hacer el break? No, profesor, La tranquilo. Por mi parte, caracterización Terminemos caracterización, ¿no, profe? Ya, démosle. Lo hacemos más o menos ejecutiva y avanzamos. Ya. Recordar que para la caracterización metalúrgica tenemos que considerar el test metalúrgico estándar. Nosotros, como dijimos anteriormente, no queremos
dar una respuesta de la planta en todos los escenarios. Lo que queremos hacer es tener una especie de vara, de regla estándar, con la que medir la respuesta metalúrgica de los materiales. ¿Ya? Recuerden que aplicar un estándar de proceso es lo que permite reconocer la variabilidad espacial de la respuesta metalúrgica. No podemos estar cambiando el estándar, porque si no, no podríamos decir, ah, esta zona es mejor que esta otra, si está medida de distinta manera. Ahora, una cosa súper importante respecto de los test estándar es cómo definir ustedes ese estándar. Si no hay una receta, por si acaso. ¿Ya? Para eso hay que recurrir a los colegas de proceso. Ellos son los que deberían definir eso, en base a la operación de la planta, y si es un proyecto, a las definiciones del proyecto. Me refiero. Por ejemplo, si vamos a estar moliendo o chancado, necesitamos conocer la granulometría, ¿cierto? No pueden ellos estar pensando en una P80 de 125 en una molienda y nosotros hacer un P80 en las flotaciones a 210 micrones, ¿cierto? Eso no corresponde. Voy a avanzar. Importante que mantengamos el estándar metalúrgico para que podamos incrementar los datos en las campañas. Si vamos cambiando las condiciones, no vamos a poder incrementar nada. Para que nuestra base de datos se vaya siendo cada vez más grande y robusta. A veces, no es muy recomendable, pero a veces es requerimiento de cambiar el estándar. ¿Ya? Si nosotros cambiamos el estándar, estaríamos perdiendo la data histórica, ¿cierto? Para evitar, no es muy deseable, pero para evitar eso se puede hacer una homologación en la que, por ejemplo, yo voy a tomar muestras, una cantidad de muestras por un UGM principal, voy a testearla con las dos condiciones, la histórica y la que quiero aplicar ahora, y quizás pueda encontrar una forma de regresar los valores, hacer una correlación, un factor, eventualmente, y de esa forma podría, comillas, corregir la data histórica para seguir hacia adelante. ¿Ok? Homologación, en el caso que se requiera cambiar el estándar metalúrgico. Otra cosa es la sintonización, que es súper importante. Hay que tener en cuenta que el estándar, que los test metalúrgicos son súper delicados porque tienen muchos factores, hay muchos parámetros en juego. Están los operadores, los equipos. Muchas veces nosotros hacemos licitaciones y vamos cambiando de proveedor. No es lo mismo cambiar de proveedor de análisis químico que de proveedor de test metalúrgico. Es súper diferente. Necesitamos asegurar que hay una consistencia entre los laboratorios, ¿ya? Y para eso se hace lo que se llama sintonización. Hacemos algo parecido que en la homologación, ¿ya? Que vamos a repetir muestras en ambos laboratorios, el que está terminando su contrato y el del nuevo contrato. ¿Ya? Vamos a revisar instrumentos, equipos, protocolos, la capacitación del personal, y aquí en el QAQC vamos a hacer estos duplicados entre laboratorios, que nos permitan garantizar que si el primer laboratorio nos dio Work Index de 15, el segundo nos dé más o menos 15, y no nos dé 11, ¿ok? Para el mismo material. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Queda más o menos claro? Sí, profesor. Vale. Profesor, Ya. También algunas pruebas que son recomendables para concentración o para hidro. ¿Ok? Ustedes las pueden revisar después en más detalle. Ya, con respecto a la caracterización mineralógica, a veces les comento que en auditoría nos hemos encontrado con que lo que les mencioné de que el área de procesos no participó mucho en la definición del estándar, y eso está incorrecto. También nos encontramos a veces que hay cambios en algunos parámetros de operación que no deben ocurrir.
por ejemplo, un pH. También es importante identificar claramente cuáles son los análisis químicos requeridos para los test. Y un tema crítico que es la preparación de muestras. Se ha visto el caso de una faena que chancó todas las muestras metalúrgicas, geometalúrgicas a malla 6. En la malla 6 son 3,4 milímetros, si mal no recuerdo. Y luego se dieron cuenta que tenían que ejecutar los test de conminución. Y ya no tenían muestras, imagínense. La habían chancado toda. Entonces la preparación mecánica es un tema bastante delicado que hay que diseñar con precaución. Ejemplo de la preparación mecánica, vamos a ver el caso de estudio 7. Hay una operación minera en la que se desarrolla el test de Bond, que es un test para determinar consumo específico de energía, especialmente en molinos puede ser de bolas u otro. Entonces, en esta faena se hacía lo siguiente. Cada muestra se tamizaba, se pasaba por un chancador de mandíbula y así sucesivamente, por 3 etapas de chancado. ¿Ok? Hasta obtener el producto de test de Bond. Se dan cuenta que la preparación acá es mucho más delicada que un análisis químico. ¿Por qué? Porque aquí en cada etapa se va removiendo el bajo tamaño, lo que ya está, digamos, listo para el test. La idea es no remoler material que ya es producto para el test de Bond, de entrada. ¿Ok? En esta faena, en la malla de entrada del test es 10 mallas y no la malla 6, que es la que indica Bond. ¿Ok? ¿Qué ocurrió? Se dijo, oye, ¿qué pasaría si nosotros, en vez de usar esta cuestión tan complicada de 3 etapas de chancado, ¿por qué no usamos un void? Que prácticamente nos ahorra todo el trabajo de preparación. Se produce más, menos manipulación de muestras, se pierde menos fino, y el equipo se limpia de mejor manera. Eso es mucho más económico. Entonces, ¿qué se hizo? Acá, para ver si convenía realmente cambiar esta secuencia bien engorrosa, por un void. Entonces se tomaron 20 muestras blandas y duras, y se chancaron con ambos procedimientos. ¿Cuál fue el resultado? Las mismas muestras. ¿Qué pasó acá, muchachos? ¿Quién me explica? ¿Quién nos explica qué ocurrió acá? La idea era que dieran iguales, ¿cierto? Para poder usar el void en vez de la línea estándar. ¿Qué ocurrió? Hay distintos P80, profe. Perdón, sí, P80. Sí, distintos P80, si lo vemos en términos puntuales y en general como distribución, son distintas, ¿cierto? Distintas, claro. ¿Se dan cuenta? De hecho, Aquí está mostrando el pasante acumulado, ¿cierto? Es decir, el rojo, se dan cuenta que genera más fino. Estoy en lo correcto, ¿cierto? Por ejemplo, sí, fino el rojo. claro, el 50% pasaba aquí, en cambio en el estándar pasaba a lo mejor el 40 o el 35. Entonces había mucho más generación de fino en el void que un chancado muy agresivo, un chancador de mandíbulas muy agresivo, que no permitía reproducir el perfil granulométrico de la línea estándar. Esto para un... ¿Perdón? Profe, Sí, adelante. generalmente estos mecanismos hacen una sobremolienda muy extrema. De hecho, yo probé esto hace poquito en una prueba ¿Ya? y no es una generación de fino muy rápido, es como que pulveriza la muestra, no hace un chancado común y corriente como el estándar. Exactamente. Así es. Eso es exactamente lo que dice Francisca. Efectivamente.
Aquí vemos, y Francisca ratifica, no es lo mismo preparar la muestra, y esto les aseguro que tiene un efecto brutal en los resultados del test de Bond. O sea, no es llegar y hacer con estos dos procesos un test de Bond. En resumen, no se cambió la línea estándar, se mantuvo. Bien, caso de estudio 8, de caracterización metalúrgica. Ustedes manejan esto, lo vamos a pasar rapidito, que es el control y aseguramiento de calidad. ¿Sí? Nosotros sistematizamos todos estos procesos a través de un aseguramiento de calidad, y con el control de calidad lo que hacemos, ¿cierto?, es hacer insertos para controlar los laboratorios. Entre lo que es aseguramiento de calidad, vemos que hay una serie de procedimientos e instructivos que pueden ser aplicados, ¿cierto? Esto es súper importante para el aseguramiento de calidad. Protocolos, instructivos. ¿Ok? Vamos ahora a hacer algún ejercicio. Vamos a ver lo siguiente. Nosotros en test de flotación hay un control de calidad que es básico, que es súper importante que lo conozcan si es que no lo conocen, que se basa en el balance de metal. Miren, este es un test de flotación, ¿cierto? Que hay una celda de flotación de laboratorio. Conceptualmente, nosotros tenemos un balance entre la alimentación, el relave y el concentrado, porque aquí no se pierde masa, ¿cierto? Cualquier masa es parte de alguno de estos tres flujos. Entonces, la alimentación, el relave y el concentrado tienen una masa y una ley del elemento. Si no están de acuerdo, me van diciendo. Entonces, una masa y una ley del elemento. Entonces, ¿cuál es el balance del metal contenido? Si yo multiplico la masa de la alimentación por la ley de alimentación, tiene que ser el mismo contenido de metal que la masa de concentrado por la ley de concentrado más la masa de relave por la ley de relave. ¿Estamos de acuerdo? Díganme sí o no. Esto es la ley calculada que le llaman, ¿cierto? Esta ley, sí. La F chica. Correcto, vamos para allá, efectivamente, tiene razón. Tiene razón. Ahora, esa ley, antes de que sea calculada, lo que vamos a ver ahora, es analizada, ¿cierto? Esta ley es la ley de la cabeza del material, el análisis químico. Normalmente, ¿cierto? Nosotros analizamos la alimentación, la muestra de alimentación, y tenemos su masa. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la ley de alimentación, y allá vamos con el comentario, buen comentario, ley de alimentación, corresponde a esta ecuación, ¿cierto? Despejamos simplemente la masa de alimentación, la ponemos acá en el denominador. ¿Ok? Ejemplo. Acá tenemos la ecuación, ¿cierto? Vamos a hacer lo que se acaba de mencionar, bien dicho, que es la ley calculada para la alimentación, usando esta fórmula. ¿Por qué vamos a usar la ley calculada? ¿Por qué vamos a calcular esto? Porque además nosotros tenemos la ley analizada, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos después comparar este cálculo con la ley analítica de la muestra. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, vamos a calcular la ley, por ejemplo, de cobre en este caso, considerando la masa de concentrado en gramos, multiplicado por la ley de concentrado, más la masa del relave, multiplicado por la ley de relave, y dividido por la entrada, ¿cierto? Por la masa de entrada. Eso nos va a dar una ley de 0,89.
Además, sabemos que la cabeza estaba con un análisis químico, que es 0,87. ¿Correcto? Esto es de análisis químico, y esto se calculó con este balance. Por lo tanto, nosotros podemos calcular un error relativo. Esto no es un error relativo, esto es un sesgo. ¿Ya? Está mal esto acá. Es un sesgo. Siempre hablamos de sesgo cuando tenemos un estándar, un patrón. Para nosotros el patrón va a ser la ley analizada, así que esto es un sesgo. Y la fórmula del sesgo es correcta. Corresponde al patrón menos, en este caso la calculada, dividido por el patrón. Es decir, ¿cómo sería acá? 0,87 menos 0,89 dividido por 0,87. Entonces el sesgo que obtenemos acá es de 2,3%. ¿Ok? Profe, ¿y cuánto sería un error aceptable? Lo vamos a ver a continuación. Eso depende de cada faena, proyecto, pero normalmente el sesgo se considera más o menos 5% como aceptable, de 5 a 10% como discutible, y de 10% hacia afuera como inaceptable. Eso es lo tradicional. ¿Ya? Vamos a, para terminar nuestra sesión ahora, antes del break, hacer rápidamente, rápido, este mismo ejercicio. Vamos a calcular los sesgos, ¿ya? Vamos a comparar la ley de alimentación de una serie de test metalúrgicos de flotación contra el cobre calculado, con este método que acabamos de ver, que es bastante sencillo como ver. ¿Ok? Para eso vamos a ir a nuestro Excel caso 8. ¿Tienen abierto su archivo? Sí, profesor. Sí. Ya, tendrían que estar viendo algo como esto, ¿cierto? Ya, lo que vamos a hacer acá... Esto de dónde viene, no sé. Ya. Lo que vamos a hacer acá, estimados, es... Vamos a calcular el sesgo, ¿ya? Miren, tenemos... Miren, 100 muestras de flotación. Tenemos los análisis químicos de la cabeza, de la alimentación del test. Y tenemos el cobre calculado con el balance metalúrgico. Recuerdan que acabamos de ver acá. Esta fórmula. ¿Sí? Vamos a ver acá. Nuestras pruebas metalúrgicas de flotación. Quisiera preguntarles, ¿está claro lo que vamos a hacer acá? Por acá sí, profe, se entiende. Ya. Si tienen dudas, por favor, tienen que decirlo. Entonces, ¿cómo calculamos el sesgo? Acá está bien dicho. Voy a agrandar acá. Ustedes tienen que ir replicando esto, recuerden, en su archivo. Y después, al final, me van a mandar todas estas cosas desarrolladas. O sea, el sesgo se calcula como... Vamos a la fórmula. El patrón, que es nuestro análisis químico, es el dato duro, digamos, menos el cobre que calculamos por el balance metalúrgico, y lo dividimos por el patrón, que es nuestro ley de alimentación. ¿Ok? Copiamos, doble clic acá para copiar en todas las celdas. Hay una cosa que no hemos conversado, pero que vamos a reforzar, o mejor dicho, que tenemos que reforzar un poco, que ¿por qué hacemos este cobre en balance metalúrgico? Esto nos permite, si el sesgo es bajo, asegurar que las mediciones de las masas, de las concentrados, de las colas, o sea, relaves, perdón, y sus leyes está bien determinada. ¿Me explico? Determinar la ley en concentrado no es trivial, porque requiere otros métodos como volumetría y cosas, porque son leyes muy altas. Entonces es importante asegurarnos
que ya que confiamos mucho en el dato en este dato, en la ley de alimentación de la prueba, asegurarnos que todas las otras cosas que están ocurriendo en la celda, ¿cierto? Los productos de la celda, el relave, su ley, muy baja, el concentrado, masa baja, alta ley, todas esas cosas estén más o menos en orden. ¿Cómo logramos eso? Bueno, comparamos esta ley calculada, que incluye todos estos factores que estamos hablando. Si obtenemos un sesgo bajo, significa que sí, que nuestra muestra, nuestro test de flotación está bastante controlado. ¿Llegaron a esto? ¿Consulta? Sí, dígame. El sesgo ahí tendría que ser negativo, ¿cierto? Porque como el cobre de análisis químico tiene que ser como el estándar, el balance metalúrgico es menor. Entonces tendría que ser -1, ¿o no? Ese tema de los signos siempre ha sido un tema. En este caso, estamos obteniendo, sí, es cierto, quizá para entenderlo más fácilmente debiera ser los signos al revés. Según como queramos verlo, ¿ya? Pero, claro, nosotros podríamos haber hecho, obviamente, eso, el resultado del balance, de la ley de alimentación por balance, menos la alimentación de la cabeza, y ahí nos hubiera dado un negativo y quizás más fácil, ¿sí? Patricia tiene razón, más fácil de entender. Sí. Estamos diciendo acá que nos dio un 1% menos de cobre por balance que el que obtuvimos por análisis químico de la cabeza. Si revisamos los datos, vemos que en general los resultados son óptimos. Acá hay un 10, miren. Este valor está como en la quemada. Aparte de ese no hay otro. Para no estar revisando dato a dato, vamos a usar gráficos. Este gráfico de dispersión nos permite ver en esta banda de 5%, más o menos 5, sí, cómo andamos. También podemos analizar, por ejemplo, acá en el segundo gráfico, podemos analizar en el tiempo, o sea, por orden de muestra, digamos que podría ser el tiempo, ¿cierto? De la muestra 1 a la 100, cómo se comportó en el tiempo el laboratorio. Y vemos que el laboratorio en general se comporta bien, no se ve como un cambio en las tendencias. Más o menos se ve sesgado, ¿ven? Están más o menos como promedio cerca del 0. Tiende a andar un poquito más bajo el test de flotación, pero no es nada severo. ¿Ya? Aquí hemos definido un más o menos 5 como tolerancia. Acá hay un gráfico que podemos también analizar. Miren, está vacío porque depende de este de aquí, me parece. Esto es lo mismo, ¿ya? Pero está ordenado, estas mismas muestras, pero están ordenadas por ley. ¿Ya? ¿Ven la diferencia? Estas están ordenadas por cómo se fueron. Estas están ordenadas por ley. Entonces calculamos la misma fórmula. A ver si la copiamos. ¿Ya? Ahí está. Entonces ahora tenemos el gráfico de abajo que es por ley. ¿Sí? Este gráfico es por tiempo, digamos, y este es por ley. ¿Por qué podría servirnos el gráfico por ley? ¿Quién tiene una idea de por qué el gráfico por ley nos podría ser de utilidad? Para saber cómo responde el test a leyes altas y a leyes bajas. Excelente, excelente. Eso se llama sesgo condicional. Cuando hay, efectivamente, por ejemplo, si aquí hubieran, en realidad, sí, se ve bien en el tiempo, pero resulta que todas las que andan más o menos mal son para leyes altas o leyes bajas. Sesgo condicional. Hay un sector acá de leyes peor que otro, y eso también hay que considerarlo como algo que puede significar revisión, ¿ya?
La conclusión de este trabajo, de estas 100 muestras, es que en general son aceptables. E incluso esa muestra de 10%, miren, igual hay que tener un poquito más de indulgencia porque es de baja ley, ¿ya? Siempre, mientras más baja la ley, es más complejo todo el proceso de análisis, de muestreo, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros tuviésemos estas 100 muestras, podríamos decir que cumple con el control de calidad respecto de las leyes de alimentación y los balances. Ya, estimados, ¿alguna duda? Sí, profesor, al final el sesgo, ¿cómo quedó la fórmula? Ya, la Para fórmula la pusimos nosotros, pero eso es discutible. La pusimos primero con el balance, con la columna, la segunda columna, digamos, que es la de balance metalúrgico menos la del referente, que es el análisis químico de la cabeza. ¿Por qué hicimos eso? Para poder tener un signo más fácil de leer, en el sentido que esa ley es menor que esa. Que ese signo negativo refleje ese efecto. De que hay una subestimación, acá hay una sobreestimación, acá hay una bastante fuerte sobreestimación de la ley calculada sobre la ley analizada en la cabeza. Entonces, si tienen estos gráficos, los tienen, estaríamos ok. Y podemos ir al break. Cristian, Sí, dígame. mira, en Chucky se hace harto este tema de explotación, de alimentación. El problema es que como lo hacen con fluorescencia, estos valores andan como el 20-30%, 20-30% de error. Ok, Entonces, poco la utilidad que se le puede dar. El análisis químico, donde es muy poco confiable. ya. En ese caso, la respuesta lógica sería mejorar el análisis químico, ¿cierto? Claro, Sí, el método, el pero es método, más claro. caro, más lento y todo el tema. Claro, el método, porque al final el test, estamos hablando que un test se demora horas y cuesta ya $200 o algo así, contra un análisis químico que puede ser mejor, que es que puede costar $10. Que ahí lo hacen como control operacional, así que lo hacen todos los días, Ah, todos los perfecto, turnos. ya, tienes razón, Claro. ya. Ese otro tema, claro, como control operacional, claro, no podemos tener tanta delicatez en la... Claro, pero Pero sí, es poco el provecho que se le puede sacar la información justamente por lo mismo, porque es muy grande el error. Entonces, al final, efectivamente, claro. A veces, operacionalmente, claro, hay que hacer cosas que no son tan elegantes, pero que hay que saber convivir con los errores a veces. Obviamente, estos análisis no son operacionales, son de proyectos, de modelos geometalúrgicos, y van a estar sujetos, como bien dice Carlos, al error de los métodos. Efectivamente. Ya, estimados, perfecto. Yes. Nos vemos en un momento. Vale, profe. Vale.